es también el espacio del maestro, al querido maestro Francisco Paco Cruz, periodista de larga trayectoria, autor de libros como García Luna, El Señor de la Muerte y como todos los días aquí, hablando sin pelos en la lengua, sin censura. Nada más te pido que no hablemos de Sandra Cuevas para que no te vaya a querer también demandar a ti, mi querido Paco. Te mando un abrazo. Vicente, fíjate, es que el problema es que no es que uno no quiera hablar. El problema es que organismos autónomos como el Instituto Electoral de la Ciudad de México, como pasaba con el INE de Lorenzo Córdoba, se están convirtiendo en los grandes censores de este país. Se están convirtiendo, ya no te censura el gobierno, los que te censuran son los organismos autónomos. En el caso de Sandra Cuevas, no se mete uno con su vida privada que haga lo que quiera, que haga lo que se le pegue la gana, pero como vida pública y como periodistas lo tenemos que investigar, lo vamos a investigar, y como política, sí, es una mujer vulgar, es una mujer corriente, es una mujer represora que tiene grupos paramilitares o de golpeadores a su servicio, y es una mujer censora, y es apoyada por quién, por el Instituto Electoral de la Ciudad de México. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues que nos digan de una vez que si hablamos de ellas, este, nos podemos hacer merecedores de cárcel, de lo que sea, y que no podemos hablar de ningún político, porque así como es con Sandra Cuevas, pues entonces al rato los políticos van a presentar también quejas o denuncias por violencia de género. Si la violencia de género o la denuncia por violencia de género se está convirtiendo en un tema muy socorrido para las mujeres políticas o inmersas en la política. Entonces no vas a poder criticar su acción político. El periodismo político existe en la historia de este país, seas mujer o seas hombre, y si hay una actividad política, el periodista está obligado a reportearlo, a opinarlo, a hablar de ese tema, hombre o mujer, no importa. Y si Sandra Cuevas es vulgar y es corriente como política, pues lo tenemos que decir. Si ella se asume y lo asume como violencia de género, pues ahí tiene al instituto que la va a proteger y que se ha convertido, esos institutos se han convertido en los mayores censores de este país. Antes te reprimía, te censuraba el gobierno a partir de la presidencia de Peña, de la presidencia de Calderón, de la presidencia de Fox. Antes te censuraban ellos, los gobernadores, los presidentes municipales. Ahora te censura el Instituto Electoral de la Ciudad de México o el INE, hasta Lorenzo Córdoba. Entonces, hay una regla muy clara, están protegiendo a la señora Sandra Cuevas. Y sí, es una señora y no es un delito y no es una grosería decirle señora, es una señora. O que nos presente su certificado y una sentencia de un juez en la que diga que tenemos que llamarla señorita. Pero sí, yo insisto y lo digo, si no quiere que hablemos de ella, pues que se retire de la política a la vida privada. Allá en su casa seguramente que nadie la va a molestar, nadie le va a decir nada, y mira, y puede estar haciendo lo que quiera, viajando a los 100 países que ha viajado, estudiando los 50 doctorados que tiene, las 80 maestrías. Sí, puede hacer lo que se le pegue la gana en su vida privada. En la vida pública tiene que ser sujeto al escrutinio del público y de los medios de comunicación, Vicente. Así es, estoy de acuerdo y por lo que dices, vuelvo, confirmo, no nos vamos a doblar, no nos vamos a echar para atrás. Querido Paco, hablemos de esta oposición. La oposición que ayer dicen en unidad, con pluralidad, pues se reúne y reúne a los personajes que aspiran a la candidatura de Claudio X González en el 2024. ¿Tienes el videíto, el paseíto, mi querido David? Échalo. Gritan unidad, unidad, unidad. Pero para darte contexto y para hablar de esto, maestro, déjame rescatar de las benditas y malditas redes sociales aquella joya
del hoy presidente del PAN cuando se refería al PRI, cuando se refería a los Moreira, y uno de los Moreira, Rubén, está en estas negociaciones, ¿no? Del PRIANRED. Unidad, 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 gritaban en el evento de la oposición. ¿Qué decía Marco Cortés hace años del PRI? Que posiblemente termina, diputado, sí, a Humberto Moreira, Rubén Moreira, en el fraude que se le hizo a los coahuilenses para Acción Nacional, pero para el pueblo de México es de interés nacional. Por ello, acuerdo de urgente y obvia resolución referente a los Moreira. Lo hemos solicitado que usted lo ponga a consideración del Pleno, la incorporación para la discusión de esta sesión, para que la Asamblea tenga más elementos para esta determinación. Yo le voy a decir brevemente los puntos de lo que se trata. Que se tomen las medidas, presidente, para que Humberto Moreira no salga del país. 2, que se aseguren las cuentas bancarias en cuestión para que ese dinero, que seguramente es público, no se distraiga. Que se nombre un fiscal autónomo para que se investigue el posible desfalco. Que se cancele la candidatura del candidato a diputado local plurinominal, Humberto Moreira. Que se le pida a la Unidad de Inteligencia Financiera una acción de extinción de dominio sobre todos sus bienes. Concluya, diputado. Y concluyo que debido a la falta de investigación que hay en nuestro país, que se le pida información a los Estados Unidos y a la Interpol respecto de todas las investigaciones que parece que allá sí se realizan en contra de Humberto Moreira por el fraude. Ese es el contenido de urgente y obvia resolución que estamos pidiendo. A ver, este es Marco Cortés, el presidente nacional hoy presidente nacional del PAN, mencionó a Humberto y a Rubén Moreira, los hermanos Moreira, que los dos gobernaron en diferentes tiempos Coahuila. Este señor hoy en alianza con ese PRI que denunciaba cuando era legislador en Coahuila, con ese PRI hacen alianza rumbo al 2024 con ese PRI, porque ahí veo a PRI en el podio. Bueno, para hacer más claro el punto, vea el nivel de la oposición. Lili Téllez sigue diciendo que va a meter a la cárcel a Andrés Manuel López Obrador si llega a ser presidenta. Si esas son las promesas de campaña, no, pues chingona la oposición. Échalo, David. Lili, ha sido un discurso lapidario, fuerte, certero. ¿Cómo te sientes? Yo muy contenta de estar aquí en Unidos, porque unidos es como vamos a lograr echar a Morena, y todos coincidimos, en realidad aquí todos coincidimos en que es necesario, urgente, un gobierno de coalición, pero como lo dije al final, es una alianza, una campaña electoral en coalición que no se deshaga el siguiente día de la elección, sino que se concrete en un gobierno de verdad de coalición y que ya no sean optativos, sino que sea un deber, la nueva forma de gobierno de México. Oye, Lili, dime una cosa, ¿qué sería lo primero en ese escenario donde Lili Téllez fuera la primera presidenta de México? ¿Qué sería lo primero que Lili Téllez haría? He comentado en varias ocasiones que yo sueño con acotar la presidencia de México. Tiene demasiado poder y la mejor forma de acotarla es con un gobierno de coalición. Tenemos que modernizar al país, empezando por modernizar al gobierno. El país no puede depender de un hombre nada más, no puede ser más el gobierno de un solo hombre. Así que lo primero que voy a hacer a través de un gobierno de coalición será acotar la hiperpresidencia mexicana. ¿Se le puede ganar a Morena? Por supuesto que se le puede ganar. Tan se le puede ganar que el presidente acaba de robarse al INE, acaba de tomar al INE en sus manos para poder fraguar el fraude que viene. Quien quedó al frente del INE es una de las fundadoras de Morena y esa es la razón por la que yo comento en todas partes
Está asustado el presidente, está asustado Morena, por eso están dando este manotazo autocrático que no es nada más que una trampa haberse robado al INE. No se quieren robar el voto, pero somos más los mexicanos que estamos hartos de la violencia, de la pobreza, de la enfermedad y la muerte que ha traído Morena. ¿Te ves como presidenta? Por supuesto, me veo como presidenta y como presidente de México. Pues ahí están las declaraciones de Lili Téllez, nada más para darle contexto y escuchar la opinión del querido Paco Cruz. Ya también en unos minutos nos enlazaremos con el querido Fisgón, Rafael Barajas, el Fisgón. Pero Paco, fíjate, 6 años del inicio del proceso electoral del 2017. Ya sabemos cómo terminó Andrés Manuel López Obrador en la presidencia. A solo de que inicie el proceso de 2024, la oposición sigue sin brújula. ¿O cómo la ves tú, Paco? Vicente, me debiste haber avisado que ibas a empezar con una comedia, ¿sí? La comedia Lili Téllez, pero mira, no, bueno, lo que yo veo ayer en su reunión, en su, pues no sé cómo llamarle, su pasarela de prepresidenciables o de precandidatos, lo que veo es desfilar una mafia, de veras, a reserva de que nos acusen de violencia de género, ellas y ellos, a reserva de lo que puedan decir. Lo que yo veo, y después de las declaraciones de Marco, y después de conocer a Alejandro Moreno, y después de conocerlos a los dos, y a Jesús Zambrano, que no hay que dejarlo, porque ahora lo voy a mencionar, lo que yo vi, y mira, yo vi un desfile de mafioso, y te lo platico, lo fundamento, para que la gente que nos escucha sepa por qué. Y vamos a empezar como empezaron ellos, mira, de izquierda a derecha. Enrique de la Madrid Cordero, él hizo pasar como un loco a su papá, al expresidente Miguel de la Madrid Hurtado, cuando este hizo un primero y único intento de redimirse como presidente, como expresidente, como ser humano. Intentó redimirse y acusó de ladrón a Carlos Salinas de Gortari, de narco, de capo a Raúl Salinas de Gortari. Y Enrique de la Madrid lo hizo pasar por loco con su otro hermano y despegó su carrera política. Es el hombre que quiere que los ricos, los millonarios, adopten como mascota, como si fuera un perro, como un gatito, como lo que sea, a un mexicano para que salga de la pobreza. Es el hombre que dice que el peso fuerte afecta la economía de este país, que un peso fuerte muestra la debilidad del gobierno y la ignorancia en la economía, y se le olvidó que su padre, como presidente de la República, en 1982-88, devaluó 1000% el peso, 1000%, y jamás nos sacó de la pobreza, nos dejó con una deuda cercana a 100,000 millones de dólares, que además se robaron todo prácticamente, no hicieron nada. Y luego aparece Santiago Krill Miranda, el hombre que como panista, como secretario de Gobernación, nada más tuvo en sus manos el control del CISEN y jamás vio que allí en los archivos del CISEN estaba el expediente secreto de Genaro García Luna, que lo mostraba como un delincuente desde jovencito. Es el hombre que antes de renunciar a la Secretaría de Gobernación para buscar la candidatura presidencial del PAN, le regaló cualquier cantidad de permisos para operar casinos a Televisa. ¿Para qué? Con la intención de que lo apoyara en su campaña presidencial, pero incapaz como fue como secretario de Gobernación, falló y se le adelantó otro mafioso como él, Felipe Calderón Hinojosa. Gustavo de Hoyos Walter, mira, un activista empresarial que propició, después de 2018, propició la debacle del PAN, la debacle del PRI, y prácticamente puso en punto de desaparición al PRD. Es un hombre que prometió que iba a tener listo, y él lo dijo público, porque es público, y ya está escrito también por ahí en algún libro, que él iba a preparar el proyecto de gobierno del PRI, del PAN y del PRD. Hasta la fecha no ha preparado nada, y hundió a estos tres partidos. Es un estratega con Claudio X González, porque es una mancuerna,
es una mancuerna incapaz y que desconoce la realidad política de este país, pero bueno, tiene ahí a sus títeres haciendo política. Y luego, mira, tenemos, por eso yo te decía, si ibas a empezar con comedia, pues empezamos con Lili Telles, ¿sí? Una mujer, una política clasista, xenófoba, ¿sí? Xenófoba, fascista, porque tiene cortes fascistas, ¿sí? Es una senadora merolico, cuyo eje de acción, cuyo eje de gobierno es uno solamente, es ganarle a Morena y encarcelar al presidente de la República, que es lo mismo. No tiene nada. Y su programa de gobierno es desaparecer el AIFA, de todas las obras emblemáticas que tenemos ahora, desaparecerlos. Es decir, es la Vicente Fox de este sexenio. La Vicente Fox, y ya se le olvidó que es el mismo discurso de Vicente Fox, y después de que Vicente Fox ganó, así quedó el país. Él nos heredó a García Luna, se enriqueció brutalmente, enriqueció a Martita, se enriquecieron los hijos de Martita, ¿y qué hizo? Cogobernar el país. Y luego, mira, tienes a Claudia Ruiz Massieu Salinas, para que no me acusen de violencia de género, representante, abanderada, puntalanza de su tío, el expresidente Carlos Salinas de Gortari, el asesino de su padre, José Francisco Ruiz Massieu, allá en la Ciudad de México. Su mayor recomendación ha sido él es su carta de presentación. Mira, en 2006, poquito antes de 2006, ella se paseaba en Europa como Claudia Ruiz Salinas. Se la trajo Carlos Salinas de Gortari, ahora es Claudia Ruiz Massieu Salinas, y su primer trabajo fue como jefa de asesores de Genaro García Luna. Por lo menos 18 meses le estuvo asesorando ella, que no es otra sino la mano de Salinas, a Genaro García Luna. Así que ya vemos para dónde va el panorama. Y luego tienen a Beatriz Paredes Rangel, mira nada más que mujer, ¿sí? Echeverrista, López Portillista, salinista, peñista, todos los males del PRI lo resume esta mujer: la corrupción, el compadrazgo, el amiguismo, todo lo resume. Ella encarna todos los horrores del PRI. Y luego mira qué personaje tenemos, Silvano Aureoles Conejo, que en el apellido pues ya lleva la penitencia, ¿verdad? Pero además le hace honor a su apellido, Conejo. Ya sabemos en qué terminó Michoacán: en manos del crimen organizado, en manos de las mafias, con una corrupción brutal, y tan brutal, que los michoacanos no quisieron volver a saber nada del PRD, y perdió, y ahora anda haciendo campaña por Alejandra del Moral Vela en el Estado de México, con un nivel que verdaderamente, y lo digo con mucho respeto para los pulqueros de mi pueblo, los tlachiqueros, mira, me lo digo con un nivel de respeto para ellos, ni el lenguaje de ellos se asemeja al de Silvano Aureoles Conejo. Y luego, mira, tenemos a Miguel Ángel Mancera. Sí, Miguel Ángel Mancera Espinosa, un gran corruptor, el gran corruptor de la Ciudad de México. Le heredó a Claudia Sheinbaum una ciudad explosiva, con un nivel mafioso que no se había visto, y permitió, además de la corrupción, la operación de los cárteles de la droga en la Ciudad de México, abiertamente. Así que en la Ciudad de México empezaron a operar con él el cártel Jalisco Nueva Generación Tepito, cártel de Tláhuac, Unión Tepito, y a ellos les permitió, con una mafia que operó desde la policía de la Ciudad de México, que eso es lo que heredó, operar 16 grupos criminales, entre los que sobresalen, y ahí están todavía. La Gota a Gota, no puedes acabar con ellos inmediato. Gota a Gota, los Rodolfos, el Virus, 16 grupos criminales que se dedican a la extorsión, al narcomenudeo, al secuestro, al asesinato. Esos son los candidatos de la oposición. Por eso te decía yo, pues lo que yo vi fue un desfile mafioso, lo que vi fue un desfile de las viejas formas de gobernar a este país, con el PAN y con el PRI. Eso es lo que vi ayer, eso es lo que vi en sus candidatos. Y mira, estamos a 6 meses, tienes tu razón, estamos a nada de que empiece el proceso electoral formal de sucesión del presidente Andrés Manuel López Obrador, y estas son las joyitas. Y todavía tenemos otra, ¿sí? Ricardo Anaya Cortés, pero anda huyendo, refugiado en Estados Unidos.
con el exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, que ya sabemos cómo está Tamaulipas, sumido lo dejó en el crimen organizado, en la corrupción. Entonces, esas son las joyas que nos presenta la oposición a 6 meses, sin programa, sin cabeza, sin idea, y con 2 operadores políticos, Claudio X González y Gustavo de Hoyos Walter, que no dan una, Vicente. Pues vaya panorama que nos has planteado, mi querido Paco. Nada más faltó así de tan, tarán, tan, tan. Si te parece, mi querido Paco, seguiremos hablando de estos temas tan importantes para la audiencia de Sin Censura mañana. Hay que seguir invitando a la gente para que busque el libro de referencia García Luna, El Señor de la Muerte, para que entiendan la magnitud de lo que nos dejó Felipe Calderón, Vicente Fox y obviamente García Luna y sus muchachos, y pues que te sigan apoyando en redes sociales, maestro. Seguro que sí, Vicente. Mira, antes de decirte eso, nada más déjame aclarar un punto. Pues si van a liberar al Mochaorejas, pues que lo liberen de una vez. Si están buscando un sustituto de García Luna, ahí en el Poder Judicial, la señora presidenta, a ver si no se enoja porque le decimos señora ministra presidenta, está buscando un sucesor de García Luna. El Mochaorejas es un buen candidato para sucederlo en todos los sentidos. De él aprendió Genaro García Luna el secuestro. Yo, Vicente, ya sabes, @Paco Cruz Jiménez en Twitter, Francisco Cruz Jiménez en Facebook, y nos saludamos mañana, Vicente. Un abrazo para todos. Qué tremendo trancazo acabas de dejar ahí, mi querido Francisco Paco Cruz, el maestro Paco Cruz hablando con nosotros sin censura.